Queridos amigos y hermanos, una vez más queremos agradecer al Señor por el regalo de la vida, porque estamos aquí nuevamente delante de ustedes y delante del Señor para compartir su palabra. Estamos muy agradecidos por los temas que nos han acompañado y en este momento deseamos comenzar esta presentación que es el siguiente estudio del libro de Josué. Estamos agradecidos al Señor porque nos ha bendecido no solamente con la presencia de ustedes, sino también ustedes han compartido con sus amigos y hermanos para que el mensaje siempre pueda ser fructífero y puede ser amplio. Por favor, no se olviden de regalarnos un me gusta y también esperamos las oraciones de cada uno de ustedes, así como nosotros deseamos orar por ustedes. Antes de comenzar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco en este momento porque tenemos la oportunidad de poder abrir tu palabra. Te abrimos el corazón y la voluntad para que tú puedas imprimir en nosotros los propósitos, Señor, que hay en el estudio y en la presentación de este tema. Úngenos con tu Espíritu Santo, Padre, y haz que nuestras vidas puedan ser fructíferas. Señor, bendice a los que van a ver el tema, a los que van a estudiar conjuntamente con nosotros, y haz que los frutos de tu Santo Espíritu puedan ser abundantes, Señor. Gracias por tu misericordia. Una vez más, que tus santos ángeles nos acompañen en este estudio y podamos disfrutar de tus ricas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El título de este estudio es Monumentos de Gracia. Ahora, ¿qué son los monumentos? En cada país hay un monumento de algún héroe nacional, de algún hombre muy importante que haya hecho trascendencia en la historia de ese país. Ahora, nosotros vamos a ver en el pueblo de Israel de que ha habido momentos épicos, momentos muy importantes, y ellos deberían conmemorar esos momentos especiales que Dios en su gracia les ha concedido. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua fue un momento muy especial, y deberían ellos recordar año tras año. Y no solamente eso, sino también recordar la salida de Egipto. Cómo fue un evento tan grandioso. Y así sucesivamente podemos analizar muchos aspectos que tenían que ver con la gracia de Dios. El versículo de memoria está en el libro de Josué 4, 23 y 24 y dice así: Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo ha hecho, en el mar rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderoso, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Cómo ha sido el Señor en el trato con el pueblo de Israel? Y no solamente tenemos que analizar en el contexto de la historia, sino cómo ha sido el trato que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos y injustos. Y nosotros no podemos hoy decir que no dependemos de la gracia de Dios. Siempre hemos dependido de la gracia de Dios. Así que Él está impartiendo esas bondades. Él está en cada momento dándonos sus bendiciones. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos en la cama? Y muchos languedeciendo. Pero el Señor nos ha visitado de una u otra manera. Porque Él sabe librar a los hombres que claman a Él. Y muchas veces no hemos visto seres celestiales que han estado a nuestro servicio. Esos ángeles celestiales nos han salvado muchas veces de muchas calamidades y dificultades para protegernos
como dice el Salmo 91:6, de la pestilencia que ande en oscuridad o de la mortandad que en medio del día destruya. Pero muchas veces esas misericordias, que deberían ser monumentos en nuestra vida cristiana, no han sido recordados, hemos minimizado esos recuerdos y muchas veces, yo no sé por qué seremos los hombres así, las dificultades son las que engrandecemos y las misericordias de Dios tendemos a olvidar. Hermanos, no solo nos ha dado la vida, nos ha dado las riquezas, no solamente materiales, sino en la salud física y más en la salud espiritual, porque Él nos ama. Y nosotros no podemos ser ingratos para cerrar nuestro corazón a la gracia de Dios. Así debemos nosotros, aunque sea esos cactus que florecen en el desierto, o a la poca lluvia, estaban viendo un evento muy interesante en el desierto de Atacama. Una poca lluvia hizo que el campo floreciera. Hermanos, ojalá nuestros corazones no sean agostadas, sino sean como la lluvia de la primavera, que ha despertado en nuestros corazones ese amor y esa gracia que Él ha derramado en nuestros corazones. En Deseado a las gentes, en la página 313 dice así: para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe. ¿Por qué necesitamos recordar? ¿Por qué está Hebreos capítulo 11 como la galería de la fe? Porque esos hombres hicieron cosas maravillosas. Y nosotros, al recordar las cosas tan grandes que Dios ha hecho con nosotros, desarrollamos fe. Tenemos un corazón de gratitud mucho más enraizada. Y podemos, a través de nuestra vida pasada, proyectar de que así como no nos ha olvidado en el pasado, tampoco nos va a olvidar de aquí en adelante. Y si hay alguna experiencia de otra persona que ha pasado de una adversidad a una victoria, debe quedar agradecido eternamente y debe ser ese momento recordado. Entonces, hasta nuestra salud física va a mejorar constantemente, porque no estaremos mirando la oscuridad, sino la luz del día pleno, porque la gloria del Señor nos va a acompañar. Y en esta cita sigue diciendo: recordemos pues la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio. Ahora, efectivamente, en el contexto que estamos estudiando el libro de Josué, ellos cruzaron el río Jordán. Y Josué no quería olvidar ese momento grandioso. Así que tuvo que levantar un mojón, tuvo que levantar un recuerdo, un monumento de esa misericordia. Y hay una cita que a veces nosotros olvidamos. Mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declararemos con corazón conmovido por la gratitud: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, nosotros decimos, en un momento tan difícil el Señor se ha manifestado. ¿Con qué pagaremos? ¿Y cómo podemos nosotros agradecer al Señor o devolverle esa gratitud? Salmo 116, 12 y 14 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Que esto pueda ser para nosotros un estudio, no solamente para conocer más de la Biblia, sino nuestra experiencia pueda ser enriquecida al recordar esos momentos sublimes de un momento de la oscuridad, del fracaso, de la miseria. El Señor ha tenido compasión
y hemos salido de esa condición por la gracia divina. Vamos a ir al punto número 1, el cruce del Jordán. Vamos a ver en la Biblia, en el libro de Josué capítulo 3, 1 al 5, porque Josué dice que se levantó de mañana y partieron de Sittim, vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes de pasarlo. Y pasado 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campamento, y mandaron al pueblo diciendo: cuando vieres el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de la medida de 2000 codos. No os acercaréis a ella, para que sepáis el camino por el cual debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Josué ya había pasado el río Jordán. Yo no sé cómo pasó. Cuando los 12 espías cruzaron a Jericó, entraron en la tierra prometida juntamente con las 12 espías. Pero ahora era todo el pueblo. Entonces, obrar por fe significa obedecer los mandatos de Dios. Josué debería hacer todo lo que Dios les ha dicho, porque es importante que sigamos la instrucción de Dios así como nos lo ha dicho, para que no quitemos de sus mandatos ni la jota ni el tilde, ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, ¿cómo debería ser los preparativos y cómo debería ser el cruce? Porque ahora el mensaje llega y dice, ¿no?, que prepárense, santifíquense, porque vamos a cruzar el Jordán. No era un evento cualquiera, era un evento tan importante porque al frente está la tierra de Canaán y a este frente está el desierto. Por la parte del este ellos están entrando para pasar el río Jordán. Ahora, ustedes van a tener en cuenta, el arca de Dios va a ir adelante. En los siguientes estudios vamos a especificar cómo era ese orden. Pero el arca, los sacerdotes y levitas van a llevar, y va a haber una distancia, más o menos a los cálculos que hemos hecho, son casi como 1000 metros que debería haber desde el arca al siguiente tribu que debería ir detrás en orden, cada tribu, para poder cruzar el río Jordán. Entonces dice: pero entre vosotros y ella habrá una distancia del cual hemos mencionado. Los sacerdotes deberían ir al frente del pueblo y llevar el arca que contenía la ley de Dios. Todavía había una luz por encima de ese arca de donde estaban los 10 mandamientos. Y cuando sus pies tocaron los bordes del Jordán, las aguas se separaron y comenzaron a detenerse para arriba. Eso es algo maravilloso. ¿Cómo puedes tú dividir un río? Humanamente hablando, eso no se lo puede hacer. Al menos cuando el río es bastante caudaloso. Pero los sacerdotes, tras que tocaron el borde del río, el río se abrió. Y no solamente que se abrió un pedacito, sino que se abrió completamente, porque las aguas del Jordán, como hubiese una muralla, se detuvieron. Y cuando esos sacerdotes llegaron al medio del Jordán, se les ordenó que permanecieran en el lecho del río hasta que pasara toda la hueste de Israel. En el medio del río, ahí en el frente de ellos, la muralla de agua, de ese líquido tan grande, se pararon, el agua no se le acercó, ni seguía corriendo para abajo. Y allí estaba los sacerdotes teniendo
el arca del pacto. Tenía que pasar todo el pueblo, y no era poco los que tenían que pasar. Así que en esa ocasión, la generación de israelitas que vivía en ese momento se convenció de que las aguas del Jordán estaban sometidas al mismo poder que sus padres habían visto, que ahora ya no estaban entre ellos, hace 40 años cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Dos momentos, pero muy importantes: el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. Algunos de ellos habían pasado el Mar Rojo cuando eran pequeñitos. Ahora cruzaban el Jordán como hombres de guerra, perfectamente bien equipados para la batalla y entendiendo cómo el Señor había obrado esas maravillas. Cuando las huestes de Israel cruzaron el Jordán, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río. Tan pronto como estos que llevaban el arca del pacto salieron del río y estuvieron en pie en tierra seca, el Jordán comenzó a avanzar como antes y entonces siguió su curso normal. Quizá nos estamos adelantando un poco. Este maravilloso milagro llevado a cabo en favor de los israelitas aumentó la fe de ellos, que Dios estaba con ellos. Ellos eran un pueblo privilegiado. Por eso es importante que tú y yo agradezcamos al Señor frente a una adversidad. Dios va a orar maravillas. Para que no nos olvidemos, el Señor encargó a Josué a ordenar a hombres notables de cada tribu que sacara piedras del lecho del río. No eran piedras pequeñitas, eran piedras grandes porque eran hombres de buena contextura física, para que ellos puedan llevarlo al frente, hacia el lado de la tierra de Canaán, y allí van a levantar un monumento en Gilgal, a fin de conservar el recuerdo del hecho que Israel cruzó el río Jordán en seco. Después que los sacerdotes hubieron salido del Jordán, Dios retiró su mano poderosa y las aguas continuaron su curso. Dice algo más en la historia de la redención, la página 180. Cuando todos los reyes de los amorreos y los cananeos oyeron que el Señor había detenido las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, sus corazones se llenaron de temor. El enemigo, ¿cómo se va a correr? ¿Cómo el enemigo no va a hacer frente al Dios Todopoderoso cuando nosotros recordemos estos eventos tan grandes? Porque Dios está obrando. El enemigo, por supuesto, no quiere que ellos crucen, sino que tengan miedo y que dejen de obedecer la voz de Dios. Los israelitas habían dado muerte a 2 reyes de Moab, y su cruce milagroso por en medio de las aguas impetuosas, arrolladoras del Jordán, las llenaron de tremendo temor. Y los pueblos paganos sabían que el Dios verdadero de los judíos era el Dios verdadero y que sus dioses no son nada. Ahora hay algo que es muy interesante. Cuando llegaron a la otra ribera del río, estaban en la tierra prometida. Josué circuncidó entonces a toda la gente que había nacido en el desierto. Después de esta ceremonia celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Por qué no fueron circuncidados en el desierto? Porque el pecado de la apostasía que hubo hace 40 años debería ser, hermanos, vencida con este evento tan importante como era el cruzar el río Jordán. Ahora, esas naciones paganas se habían burlado de Jehová porque por 40 años estaban ellos peregrinando en el desierto, y esos reyes paganos dijeron, y esos pueblos, que Dios ha fracasado. 40 años el pueblo de Israel está ahí nomás, que se queden y ahí se van a morir, porque Dios no es capaz de introducir a la tierra prometida. Pareciera que sus enemigos triunfaron cuando ellos permanecieron peregrinando por tanto tiempo en el desierto. Y se envalentonaron
y se ensoberbecieron y dijeron: es importante que hagamos una confederación y acabemos con el pueblo de Israel. Pero ahora que habían cruzado el río Jordán y sus enemigos tenían esas grandes noticias, les llenó de temor. Ahora, tan pronto como cruzaron el río Jordán, hay otro aspecto que es un evento tan importante. El maná cesó cuando ellos cruzaron en seco el río Jordán. Ahora, no había manera de negar que el maná había sido el alimento de sustento por 40 años. Ahora estaban en la tierra que fluye leche y miel. Hay mucho trigo, hay mucho sembradío, hay mucho fruto del cual tienen que ellos participar. Hermanos, el Señor dijo: yo les voy a entregar casas llenas de riquezas, campos de cultivo sin cosechar. Ustedes van a comer de ellos. Un revolucionario diría, ¿no? Es injusto. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Pero el paganismo, la ignorancia, el ateísmo, el politeísmo había invadido el corazón de todos esos cananeos y ellos estaban llegando al límite de la misericordia divina. Vamos a ir al punto número 2. Siguiendo la misma lectura de Josué capítulo 3, vamos a ver el Dios de las maravillas. Capítulo 6 en adelante, vamos a quizá redundar un poco porque dice: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hubieras entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué hizo que esto sea así. Ahora, ¿qué son esas maravillas? ¿Cómo se hacen esas maravillas? Yo tengo algunos versículos que se menciona y me gustaría leerlos. En el libro de Salmos, esa maravilla es algo que nosotros necesitamos reflexionar y meditar y pensar. Porque en el libro de Salmo, capítulo 9, porque los salmos eran canciones de todas esas experiencias. ¿Por qué cantaba el pueblo de Israel los salmos? Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Hermanos, nosotros tenemos tanta historia que contar como pueblo remanente. Desde antes de 1844. ¡Cuán grandes cosas Dios ha hecho! Apreciados hermanos, es algo maravilloso que pueda continuar esas maravillas hasta nuestros días. Pero también el 96.3, en este mismo libro de Salmo, el capítulo 96, el versículo 3, dice algo más. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos sus pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible por todos los dioses. Las naciones, Estados Unidos, yo que sé, a George Washington, a Benjamin Franklin, yo que sé, en Argentina, San Martín, en Perú, en cada país hay un héroe. Y hay himnos que se cantan a esos héroes. Entonces, me gustaría que ustedes puedan tener en cuenta cómo podemos nosotros como país recordar a esos héroes. Pero el pueblo de Israel también tenía un héroe, y no solo era un héroe mortal, sino era el Dios Todopoderoso. Y nosotros hoy podemos estar seguros y conscientes que ese Dios maravilloso sigue obrando, sigue haciendo esas maravillas. En el libro de este mismo Salmo 78, y después comentaremos el Espíritu de Profecía,
En los versículos 12 al 16 dice así: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y detuvo las aguas como en un montón. Y los guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender agua como ríos. Hermanos, es maravilloso recordar cada escena, las 10 plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, cómo llegaron al desierto del Sinaí, cómo el Señor ahí les dio el maná, cómo sacó agua de la peña, de la roca, en el desierto mismo. Queridos hermanos, es algo muy importante que podamos nosotros recordar que todas estas cosas son cosas maravillosas que tenemos por delante de nosotros. Ahora, durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades. Pero esas montañas de dificultades, ¿qué eran, hermanos? Por ejemplo, el momento más difícil, vamos a decir, cruzar un océano, un mar. Eso es increíble. Los que han estado en el mar saben que esa masa de agua es impresionante y causa temor. ¿Cómo uno puede cruzar en seco? Realmente el cántico de Moisés y de María, en el capítulo 15 de Éxodo, es fabuloso para poder recordar esos momentos. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento más en que debemos confiar en el poder de Dios y que el Espíritu de Dios va a obrar maravillas. Ahora, ejercitar esa fe viva va a aumentar mucho más el poder espiritual en nuestra experiencia cristiana. Así, el alma va a ser inexpugnable en el poder de Jesucristo. Ante la demanda de fe, desaparecerán esos obstáculos, porque esos son los momentos del Señor. Cuanto más difícil sea el problema, es el momento del Señor. Y nosotros podemos ya por anticipado alabar que el Señor abrirá la puerta y podremos nosotros ver sus maravillas. Cuando el mundo emprende algo, hace pues grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, los viajes al espacio, ¿no? O sea, hay cosas maravillosas que el mundo hace. Y cuando hace un país, o cuando, por ejemplo, un país gana la Copa del Mundo, hermano, no se cambian por nadie. Pero son cosas de este mundo que, desarrollará nacionalismo. Pero eso es algo que pasa en la historia. Será un momento para recordar, pero no es nada significativo en cuestiones de salvación. Pero nosotros, al estar en el día a día, con esos pequeños comienzos, el Señor ha engrandecido su nombre en nuestra experiencia. Eso es algo maravilloso. Esos obreros tan simples como los que han comenzado el trabajo misionero, ¿no? O sea, recordar solamente cómo fue la vida de Guillermo Miller, de Joseph Bates. O sea, hombres tan sencillos como Elena White o Jaime White, eran hombres sencillos con los cuales el Señor comenzó esta obra maravillosa. Y hoy podemos ver cuánto el Señor ha engrandecido. Quisiera leer una cita que está en Deseo a todas las gentes, en la página 397, dice así: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Aunque muy pequeña, la semilla de mostaza contiene el mismo principio vital misterioso que produce el crecimiento del árbol más importante. Esa pequeña semilla, Jesús dijo, ¿no? Ojalá vuestra fe fuese como el grano de mostaza. Ese grano de mostaza tiene poder para convertirse en una planta. Cuando es echada en tierra, germina, aunque parece insignificante, pero hay poder en esa planta. Yo he visto una palmera que era una pieza grande, una losa de cemento,
que parecía imposible que lo va a levantar. Se abrió espacio, lo levantó la losa, la palmera creció y prácticamente toda esa losa quedó destruida. Si tenemos una fe tal, nos posicionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Hay ángeles de Dios que están a nuestra disposición. El Señor quiere hacer maravillas, pero como nosotros muchas veces no confiamos y no creemos, nos perdemos esos momentos tan grandes que el Señor nos puede otorgar. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como altísimas montañas, van a desaparecer y nada será imposible. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a la parte número 3 y vamos a pasar al libro de Josué, el capítulo 4. Ahora, en el libro de Josué, capítulo 4, ellos ya han cruzado el río Jordán, así como lo dijo: tomad el pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadlos diciendo: tomaos de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Ahora, hermanos, hay muchas señales que quedan en la historia del pueblo de Israel. Y para nosotros también debe ser eso muy importante. Vuelvo a reiterar. Puede que hayas tenido un pequeño comienzo, una obra misionera que has comenzado, una realización personal. Pero en el contexto siempre de la obra misionera, que es algo que nos motiva, porque si no somos misioneros no somos nada. ¿Cómo Dios puede engrandecer esa obra misionera? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Noé, como historia. El Señor le dio como señal de ese evento de salvación para Noé un arco iris. Esa fue la señal. Hasta el día de hoy podemos ver el arco iris, que es señal del pacto que Dios hizo a través de Noé con toda la humanidad. Ahora, la Pascua también es una señal, porque ellos asperjaron con sangre la puerta de sus tiendas, y la muerte no entró a esas tiendas, y más bien se pasó de largo y mató a todos los primogénitos de Egipto. Eso fue una señal. Pero también nosotros tenemos, como dice Éxodo 31:13, y el sábado será una señal entre mí y vosotros. El sábado es una señal. ¿Qué nos hace recuerdo el sábado? Nos hace recuerdo la obra creadora de Dios, que este mundo existe por su poder y su sabiduría. Y nosotros no somos productos de la casualidad, no venimos del Big Bang, no venimos de los monos, no hay teoría de la evolución. Nosotros somos un diseño inteligente que Dios nos ha creado, y todo lo que nosotros vemos en la creación es eso que hoy estamos viendo. Ahora, esta promesa fue dado no solo a Israel, sino a todos aquellos que obedezcan la palabra de Dios. O sea, usted y yo podemos participar de esas cosas maravillosas para que tengamos nosotros un monumento de su misericordia, como Dios nos ha amado. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él es el autor y consumador de su fe. Perfeccionará la obra que Él comenzó. Hermano, no te desanimes. No digas que el Señor te ha olvidado o que no significas nada para Él. Él cree mucho más que nosotros creemos en nosotros mismos en este camino de salvación. Porque Dios es fiel. Y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo, como hombres y mujeres que cooperan con Dios haciendo la obra que les ha encomendado. Avanzan de fortaleza en fortaleza, mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo. El Señor dice, como le dijo al antiguo Israel: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso dice en Deuteronomio 7:6. Así pues, Dios puede guiar a todos los que quieran dejarse conducir. El único requisito es que nosotros seamos
ese barro en las manos del alfarero, que muchas veces entregar la voluntad es la parte más difícil. Él nos dice a cada uno de nosotros: yo soy el Señor tu Dios, camina conmigo, yo llenaré de luz tu senda. Pero Dios requiere obediencia a esos mandamientos. Y obedecer es la palabra mágica. ¿Cómo podemos obedecer? Y ese espíritu de obediencia también viene de Él para guardar sus mandamientos, así como Josué. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, medita en ella de día y de noche. Y la única manera mediante la cual los hombres pueden llegar a ser felices es obedeciendo a los preceptos del reino de Dios. Porque nuestra ciudadanía ya es celestial. Nosotros no somos de esta tierra, somos apenas peregrinos. Nuestra patria celestial nos espera, que es la patria definitiva. Entonces, ¿cómo vamos a ver la vida? La vida es un privilegio, porque hay tantas oportunidades y deberes que Dios tiene. Recordemos que todos procedemos de Dios y que debemos estar entera y libremente consagrados a Dios, así como Pablo declara. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el inminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¡Qué precioso! Ese era Pablo. Pablo dejó todo. Para él dice que fue un estiércol. Este mundo no es nada. Por eso me admira a mí la vida de Cristo, siendo que Él, siendo el Rey del universo, dejó todo, no tenía siquiera una almohada donde recostar su cabeza, y Él, siendo rico, siendo el creador del cielo y de la tierra, se hizo pobre por nosotros. ¡Qué maravilloso! Vamos al punto número 4. ¿Por qué no debemos olvidar? Hay varios versículos que entre medio podríamos haber leído, pero esto sí estoy tentado a leer estos 4 versículos. Josué 4, 20 al 24 dice así: Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan para vosotros estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Por qué no debemos olvidar? Porque los mandamientos de Dios son luz. Nosotros es importante recordar las proezas. En el libro de 1 de Corintios, el capítulo 11, los versículos 24 y 25 dice así: Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay algo que no debíamos olvidar y que nunca debemos olvidar. La iglesia generalmente practica cada trimestre la Cena del Señor. ¿Pero qué representa eso? La noche que Jesús hizo el pacto con sus discípulos, que su cuerpo va a ser destruido para salvación de ellos. El nuevo pacto era en su cuerpo y en su sangre. Hermanos, recordar el bautismo de Jesús, la cruz del Calvario, es realmente algo muy bonito. Todo esto debemos recordar. En notas biográficas, una cita que por mucho tiempo hemos tenido, inclusive un congreso con este lema, en la página 193, notas biográficas, dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
¿Acaso no ha sido fiel el Señor en nuestra vida pasada? Él ha sido maravilloso. Y nosotros, ¿cómo podemos olvidar semejante acto de bondad y misericordia por cada uno de nosotros? Teniendo esas preciosas promesas bíblicas delante de nosotros, ¿cómo podemos dudar, hermanos, del amor de Dios? ¿Cómo podemos olvidar ese amor de Dios? Podemos creer, por más pecador que hayamos sido, el Señor me encontró y me dio el perdón y me aceptó una vez más. Pensé en algún momento que no había esa oportunidad, pero el Señor es tan misericordioso de que Él no nos paga como nosotros merecemos, sino en el amor de su Hijo Jesucristo. Nos ha restituido su misericordia, su amor, su espíritu, su palabra, su verdad. Y todos esos pensamientos que tenemos, que Dios no me quiere, no me ama, es que yo he pecado, he caído, tantas cosas que pueden haber, desechemos esos pensamientos. Nada puede perjudicar más a vuestra propia alma que tener el concepto de esa idea que Dios es implacable. Efectivamente, Dios tiene misericordia, pero también tiene justicia. Pero es más grande su misericordia. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, y tú eres una persona amada, a pesar de tu condición. Pero Él no quiere que te quedes allí donde estás, en la condición en que estás, pues se dio en la persona de su Hijo Jesucristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. ¿Qué lenguaje más poderoso? No, voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. Hay el texto que está en Isaías 49, versículo 15, dice: ¿se olvidará acaso la mujer de un niño mamante? De modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas. Aún las tales la pueden olvidar, mas no me olvidaré de ti. O sea, puede que muchas madres, así como hemos visto en esas tragedias, que han dejado y olvidado a su hijo, lo han abandonado. Pero el Señor dice, aún esas mujeres, no los pocos que hacen esa barbaridad, puede haber, pero el Señor dice, puede que se olviden, pero yo jamás. Por eso, hermanos, agradecer a Dios por el don de su Hijo amado. Y agradecer porque Él ha muerto por nosotros y esa muerte no sea en vano. Hoy su Espíritu nos invita a todos los que estamos escuchando esta palabra, de que Él está dispuesto a darnos su bendición. Cuando nosotros leamos estas promesas de la Biblia, recordad que son la expresión de ese amor incomparable que Dios tiene. El gran corazón de ese amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados. Si creemos tan solo que Dios es nuestro ayudador, porque muchos creen que eso es Dios, ayúdame, dice, pero yo le digo, entra en mi corazón, vive en mí y haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Eso es lo que quiero. Así que podemos acercarnos a Él expresando nuestra confesión y arrepentimiento, y Él nos llenará de su misericordia y nos pondrá su mano misericordiosa en nuestros hombros y nos vestirá de justicias de salvación. Ahora, podemos hacer una pregunta. ¿Cómo los redimidos en toda la eternidad van a alabar? ¿Por qué no se van a cansar de alabar? ¿Por qué van a seguir cantando? Ellos van a decir que digno es el Cordero. Cristo es todo para nosotros. Ellos van a contemplar con arrobamiento inenarrable al Cordero de Dios en la eternidad. Hermano, no va a haber tiempo que alcance para alabar al Dios Todopoderoso. Esos cantos, esos instrumentos de alabanza y adoración, al que nos amó y se humilló y se entregó a sí mismo por nosotros, va a repercutir en las bóvedas celestiales por toda la eternidad. Ese canto, nosotros, así como dice la Biblia,
ese canto de Moisés y del Cordero, debemos aprender en nuestra propia experiencia, porque tenemos que confiar en Jesús, mientras Él forma el carácter de Él en nosotros. Y nuestros corazones deben estar siempre a tono con esa voluntad. Ese gozo de Cristo es el que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, ¿no quieres tener ese gozo de Cristo en tu corazón? ¿No quieres experimentarlo eso? Es para que mi gozo sea cumplido y completo en vosotros, dijo Jesucristo. Apreciados hermanos, tener ese gozo es algo incomparable. Eso solamente los que han experimentado. Imagínense el gozo que tenía los 3 hebreos cuando salieron del horno de fuego. Era lo mismo que cruzaron el Mar Rojo y lo mismo que cruzaron el río Jordán. Hermanos, Pablo en las prisiones, Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántas maravillas hoy no podemos contar? Y llegamos a la última parte. Más allá del Jordán. En el libro de Salmo 66:6 dice: convirtió el mar en tierra seca. Por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en él. Queridos hermanos, cuando vemos nosotros en el libro de Mateo, capítulo 3, que vamos a hacer una relación, 3:16, ¿qué pasó en otro momento en el río Jordán? Ese Jordán que fue un momento épico, un momento muy importante. Dice que, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Sabe que mientras estudiaba este tema, Jesús, el verdadero arca de Dios, porque era la presencia de Dios, visible, el Shekinah, que estaba por encima de ese propiciatorio, se paró en el medio del Jordán, para ahora ese santuario que representaba la vida de Cristo, estaba en el Jordán para ser bautizado. Él, en nuestra condición humana, iba a ser embestido de ese poder. Y una voz del cielo que se va a escuchar: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Queridos hermanos, esos eventos nos están diciendo de que el río Jordán tiene mucha significancia en la historia del pueblo de Israel y en el plan de salvación. A la hora señalada comenzó el avance. Ahora tienen que partir. El arca era llevado en hombros de los sacerdotes. Ellos eran los que iban adelante de toda la procesión. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieran su curso, y se vació el lecho del río. Cuando todo el pueblo hubo pasado, se llevó el arca a la orilla occidental. En cuanto llegó a un sitio seguro y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieran en seco, las aguas aprisionadas quedaron libres. Se precipitaron hacia abajo por el cauce natural del río en un torrente irresistible. Hermanos, estos son los monumentos de su gracia misericordiosa. El Señor hizo estas maravillas. Yo creo que al finalizar esta lección podemos decir: hay más motivos para cantar ese glorioso nombre. Hay más motivos para agradecer. No para quejarnos, hermano. No mirar el lado oscuro. No ver la dificultad, sino ver cómo Dios obra en esa dificultad haciendo maravillas. Hermano, los milagros no han terminado, porque ese mismo Dios que retuvo el Jordán, las aguas, las corrientes del río Jordán, siguen siendo para nosotros el mismo Dios, porque Él nos ha dicho que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Mi apreciado hermano,
¿Por qué no podemos cantar? ¿Por qué no podemos agradecer? ¿Por qué no podemos, hermano, hasta en nuestra oración ser más gratos con Él? Ese es el desafío. Que Dios les bendiga y quisiera terminar con una corta oración. Padre Santísimo, te agradezco porque eres maravilloso. No hay un Dios tan santo como tú. Nos llenas de gozo, de paz, de victoria y nos perdonas, Señor, si en algún momento caemos o nos tropezamos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias porque tú nos amas, Señor. Glorioso es tu nombre. Alabo tu nombre y engrandezco, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Que todas las voces y toda la humanidad, Señor, pueda cantar el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, quien nos enseñó que tú nos amas, Padre. Gracias por tu misericordia. En esta hora pido tu bendición. Pido, Señor, que el gozo de tu Espíritu no falte en nuestra vida. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos y hermanos, antes de despedirnos, queremos decirles, por favor, no se olviden de compartir estos temas con vuestros hermanos, que siempre puede ser un estudio que nos ayuda a acercarnos más al trono de la gracia divina. Y también, por favor, regálanos un me gusta, un like. Y también oren por nosotros. Que el Señor les guarde y que Él pueda acompañarnos con tus santos ángeles. Hasta pronto, mis apreciados hermanos.